Seguimos en la noche. El caso de Florent Cassé desbordó lo jurídico y generó no solo un fuerte impacto en la política interna de México, sino también en sus relaciones diplomáticas con Francia. Los entonces presidentes de ambos países, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, siempre tuvieron posiciones distintas para referirse al polémico caso. Francia celebró la liberación de Florent Cassé. Quiero reconocer a la justicia mexicana porque hizo valer el derecho. Era la confianza que le habíamos dado. Y hoy podemos decir que entre Francia y México tenemos las mejores relaciones posibles. El caso de la joven francesa fue catalogado como uno de los mayores conflictos diplomáticos entre Francia y México de los últimos años. La importancia del tema llevó a que los presidentes de los dos países, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, trataran el caso directamente. El presidente durante su viaje a México tendrá la ocasión de referirse a este tema con su homólogo Felipe Calderón. Es un trabajo que se hace en cooperación estrecha con las autoridades mexicanas y con respeto por la independencia de la justicia mexicana. Sin embargo, sus posiciones mostraban un gran distanciamiento, mientras que el mandatario francés pedía el regreso de la francesa a su patria. La situación de Florence Cassé es una situación que nos preocupa. La situación de Florence Cassé nos preocupa y no dejaremos a esta mujer en prisión por 60 años más. Espero que la razón triunfe en este caso. El mexicano Felipe Calderón usaba fuertes calificativos en contra de Cassé y, como evidenciaban sus declaraciones, no dudaba de la culpabilidad de la francesa, a la que llamó secuestradora. Por supuesto, porque bueno, no estamos hablando de una madre superiora que fue detenida en otro país, como ocurrió en algunos casos. No estamos hablando de una persona que fue secuestrada, como el caso de Ingrid Betancourt. Estamos hablando de una secuestradora, una mujer que formaba parte de una peligrosísima banda de delincuentes que se dedicaban a secuestrar a mexicanos, que les mutilaban sus dedos. El gobierno francés pedía el regreso de Cassé a su territorio basado en el Tratado de Estrasburgo, convención suscrita por 64 países y que busca que los condenados puedan cumplir su pena en su lugar de origen. Tanto Francia como México hacían parte de este convenio. Sin embargo, México se negó a cumplirlo. No existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassé a Francia, su país de origen, y al cual hace referencia el Convenio de Estrasburgo. Ante la negativa del gobierno mexicano, Nicolás Sarkozy ordenó que la situación de Cassé fuera expuesta en todos los actos del Año de México en Francia 2011. A lo largo de este año, México iba a ocupar un sitio de honor en territorio galo, pero ante esa condición de Francia, la delegación mexicana se abstuvo de participar. Para nosotros el asunto de Florence Cassé es una cosa juzgada y que ya no tendría por qué ser materia de la relación bilateral. Llegará hasta donde el gobierno francés desea que llegue. Las relaciones entre México y Francia entraron al congelador hasta este miércoles, cuando la justicia mexicana decidió poner en libertad a Cassé por las irregularidades en su proceso. Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Se trata de una decisión de gobierno. ¿Por qué durante el mandato de Felipe Calderón no se cedió en este caso, no se revisó el proceso y ahora con el gobierno de Enrique Peña Nieto sí parece haber voluntad política para hacerlo? Obviamente se revisó el proceso, tan se revisó que el año pasado también llegó a la Corte y la Corte decidió que no debía de salir libre porque no había suficientes elementos para decir que el debido proceso se había violado de tal manera que los argumentos de las víctimas no tuvieran validez, ¿no? Y ahora, ya una vez que tenemos al presidente Enrique Peña Nieto en el poder, bueno, pues vuelve a entrar a la Corte y la ministra Sánchez Cordero hace una nueva propuesta y luego inclusive regresa a la propuesta anterior y es la que se vota a favor y sale libre Florence Cassé. Me parece que ya no hay mucho que argumentar con respecto a esto. La señora está libre, eso no significa que no sea culpable. Fue juzgada, fue declarada culpable por varios jueces, ¿no? Ahora me parece que lo que tenemos que hacer los ciudadanos mexicanos es ver hacia adelante, ver cómo se deben de responsabilidad las autoridades cuando no ejercen bien el poder, porque me parece que eso nos beneficia a todos. Y por otro lado, cómo se van a implementar el nuevo sistema de justicia para que todos podamos tener
acceso a una justicia que sea realmente justa, que haya un equilibrio entre la ley y la justicia, que estén en la cárcel los culpables y que estén libres los inocentes, porque creo que es un sistema de justicia al que todos aspiraríamos y que me parece que además, si el sistema de justicia es fuerte, esto a los primeros que beneficia es a las víctimas, porque entonces las víctimas en todos los casos tienen la certeza que quien está en la cárcel es la persona que cometió el delito. ¿Hasta dónde influyó la presión del gobierno de Francia en la decisión de la liberación de la francesa Florence Cassé? Pues mira, la presión del gobierno de Francia estuvo desde un principio y evidentemente que los señores ministros de la Corte hace un año estuvieron sometidos también a la presión del gobierno mexicano, del presidente Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y es un asunto que se politizó. Es un asunto que después del montaje mediático organizado por la Policía Federal para hacer pasar a la señora Cassé como si en ese momento se estuviera cometiendo el secuestro y como si en ese momento y en ese lugar la estuvieran rescatando, hizo que hubiera un linchamiento mediático en contra de la señora Cassé. También en México, Distrito Federal, con el señor Eduardo Aguilar Sierra, subdirector general jurídico del Partido de Acción Nacional de México, PAN. Bienvenido al programa La Noche. Es un placer saludarte, Jason. Buenas noches. Señor Aguilar, su partido, el Partido de Acción Nacional, era quien gobernaba cuando la francesa Florence Cassé fue detenida y condenada. Ahora, bajo el periodo que el PRI asume el poder, el Partido Revolucionario Institucional, la Suprema Corte de Justicia, toma esta decisión. ¿Cómo reciben ustedes esta determinación? Primero, con mucha pena por el país, debo platicarte que Florence Cassé fue detenida en el 2005 en una finca llamada La China, en compañía del dueño de la misma y además líder de una banda de secuestradores llamada El Zodiaco. Por lo que hemos advertido en los expedientes, no hay duda alguna en que Florence Cassé era novia del secuestrador y fue detenida en la misma finca. Efectivamente, en el 2005 gobernaba un presidente emanado de Acción Nacional llamado Vicente Fox, nuestro expresidente Vicente Fox. Y la condena la hizo el sistema judicial mexicano ya en el gobierno del presidente Felipe Calderón, también de extracción panista. Independientemente de algún montaje que se pudo haber elaborado, que lo lamentamos y que nosotros estamos pidiendo que en caso de haber responsables de esto sean sancionados, no consideramos que esto deba ser suficiente para la liberación de una señora que estaba presa por 59 años y acusada de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación y posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana. Con eso te puedo decir que independientemente de la existencia de violaciones al procedimiento, estas no debían afectar una valoración de las pruebas, Jason, porque lo que nosotros hemos analizado, advertimos que no todas las pruebas pudieran haber sido afectadas por el montaje que se ha dicho en caso de ser cierto. Señor Aguilar, ¿el presidente Calderón estaba convencido de la culpabilidad de Florence Cassé? El presidente Calderón ha sido un respetuoso siempre de las víctimas y ha buscado ante todo que éstas sean resarcidas en los daños. Era respetuoso y sigue siendo el expresidente Calderón respetuoso de las determinaciones del Poder Judicial, pero por supuesto que nosotros no nos íbamos a oponer a una sentencia así de los tribunales mexicanos. Pero decidió dar, sin embargo, una batalla diplomática, porque el presidente Nicolás Sarkozy, en ese entonces, quien gobernaba Francia, fue quien muchas veces pidió la liberación, incluso alegó razones humanitarias para que le devolvieran a su ciudadana o pagara la pena en Francia. ¿Estaba dispuesto el PAN a asumir hasta las últimas consecuencias este caso para que se hiciera justicia? Y sin lugar a dudas así lo haremos siempre. Nosotros somos unos convencidos que los mexicanos tenemos un derecho a la seguridad y a vivir en un país en paz.
Y tú sabes, Jason, muy bien, porque has vivido en décadas anteriores lo que hoy vivimos en México, lo que significa vivir presos de la delincuencia organizada, lo que significa vivir presos de personas que solamente afectan a la población civil. Y nosotros siempre daremos esa batalla. Y por eso lamentamos una resolución así. Mira, la determinación se dio por el voto principal de un ministro recién electo por el Senado mexicano llamado Alfredo Gutiérrez. Y él fue el que cambió toda la historia desde el 2005 hasta la fecha. Y seguiremos dando la batalla para pedir siempre a la Suprema Corte de Justicia que obtenga sus determinaciones a la protección, sí, de los derechos humanos y también entre ellos el de las víctimas. Le agradezco mucho desde México al señor Eduardo Aguilar Sierra, subdirector general jurídico del Partido de Acción Nacional de México, por habernos acompañado en la noche. Te mando un fuerte abrazo, Jason, a ti, a mi querido país hermano Colombia. Otro para usted. Vamos a una nueva pausa comercial. La polémica, la indignación y la polarización que desató en México la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que revocó la pena de 60 años a la que había sido condenada en 2007 Florán Cassé por secuestro, porte ilegal de armas y asociación para delinquir, pone en tela de juicio la justicia en el país norteamericano.